Bienvenidos a todos en este valioso diálogo. Hoy nos complace realizar entrevista virtual con el señor Alfredo Gabriel Martínez, director de proyectos en One Production en México y es socio en el desarrollo de proyectos comerciales con las embajadas de Indonesia, Tailandia, Italia y Palestina en México. Además de participa en varias iniciativas culturales con la Embajada de Arabia Saudita en México. Desde 2023 hasta ahora se desempeña como director general de varios proyectos de infraestructura en México. Me gustaría comenzar mandando al señor Alfredo los saludos de la doctora Ramírez Gaciola Rosa, profesora de Ciencia Política en la ESCA del Instituto Politécnico Nacional en México, así como los saludos de mis compañeros de asignatura de las Ciencias Políticas del primer semestre en Administración y Políticas Públicas en la ESCA, Jorge Silva, Jorge González, Luis Armas, Luis Martínez y Feliciano González. Le agradecemos, ¿verdad?, por brindarnos esta oportunidad de hablar sobre los principales desafíos que enfrenta en el mundo para lograr la transición de la dependencia del petróleo hacia la construcción de una economía sostenible para el año 2050. Señor Alfredo, según la Agencia Internacional de Energía, la demanda del petróleo y gas podría reducirle hasta 45% en el 2050. En el contexto de las políticas actuales destinadas a reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático, lo que indica que el petróleo está en camino de agotarse. Esto requiere políticas públicas que diversifiquen la economía y las fuentes de ingresos, evitando la dependencia del petróleo como fuente principal para los países o varios países petróleos como México y Arabia Saudita, dado que el ámbito cultural y turístico forma parte de los sectores no petroleros que pueden aprovecharse como fuente de ingreso. En su punto de vista, señor Alfredo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta México en el sector turístico y cultural como medio para diversificar la economía no petrolera? Muchas gracias, Abdul. Eh, Mira, soy ingeniero industrial y pues bueno, yo me baso mucho en los números y en los números fríos que dicen que los números son fríos. Sí quisiera hacer un recuento numérico de la importancia en el PIB, Producto Interno Bruto, que es un indicador universal sobre la importancia que tiene cada sector, ¿no? Cada ramo en sus países. El Producto Interno Bruto turístico en México en el 2022, terminando pandemia, fue de 2.372.000 por ahí millones de pesos, lo que representó en su momento el 8.5% del PIB nacional. En el primer trimestre de 2023 creció un 8.4%. Quiero pensar yo que fue el efecto derivado post pandemia, que vamos a salir todos, ¿no? En el segundo trimestre de ese 2023 creció todavía más un 3.8%. Y aquí la prueba de fuego vino en el 2024, donde en el primer trimestre la economía tuvimos otra vez un resultado de un crecimiento del 5.8% anual.
En ese periodo, este país, México, recibió 11.22 millones de turistas internacionales. Estamos hablando de Wow. un 6.9% más que el año anterior. ¿Esto qué significa? Que la importancia que debemos dar al desarrollo turístico genera dividendos a largo plazo. Más que sustituir, fortalecerán sectores colaterales directa o indirectamente relacionados con este ramo. El desafío principal lo veo yo en la difusión positiva que se dé ante el mundo en temas de seguridad precisamente, de una certidumbre legal para el inversionista extranjero en este sector. Bueno, y en todos los sectores, pero estamos hablando del tema turístico. Del turístico y cultural. Sí, Exactamente. Y creando leyes que creen un ambiente amigable o fomentando esta inversión, fortalecerá esta industria. Y la cultura va de la mano con el sector turístico porque funge como un puente el turismo y la cultura para este tema de difusión. Y bueno, claro, el gobierno juega una pieza fundamental en este proceso de la mano con el sector privado. muchas gracias, señor Alfredo, por esa respuesta muy importante. Otra pregunta, señor Alfredo, ¿qué oportunidades existen para colaborar con Arabia Saudita en el desarrollo de proyectos turísticos y culturales conjuntos, obvio con México? Bueno, mira, nuevamente encontramos una simbiosis entre entre los gobiernos mexicano como saudí, ¿no? Que tienen una importancia de peso en contar con los recursos e infraestructura, digamos, puentes entre el sector empresarial y el cultural. Eh, en lo personal, creando proyectos de cooperación entre organismos de interés en el desarrollo de técnicas locales. Ya me estoy yendo un poquito más aterrizando, ¿no? ¿Eso qué significa? Primero, la riqueza cultural que hay en ambos países, vamos, es evidente, pero después pasa que por falta de difusión no se entera la contraparte de los alcances que hay mexicana saudí. Sí, Yo pensando en cómo crear, digamos, esta corriente de cooperación, pues es crear un modelo en donde el paso uno es creando una agenda de proyectos que por su naturaleza pueden ser aprendidos y desarrollados, digamos, por el país invitado. Y no digo contraparte porque no estamos hablando aquí de competencia, sino es la contraparte, esto claro. cultural. El paso dos es exponer ambas partes de estos proyectos y a cada uno llevándose esta información, seleccionar los que pueden ser adoptados para ser desarrollados en sus países, que estoy seguro que van a ser muchos, culturalmente aceptables también. Y el paso tres, ya que se aceptaron y se ponen sobre la mesa, digamos, hablando sobre los líderes culturales de cada nación, eh, echarlo a andar el proceso. Y esto es ya llevar maestros ávidos de enseñanza y Ujú. por la parte receptora, alumnos ávidos de aprender. Llevando este proceso de conocimiento de la cultura del país invitante, estoy seguro que nacerán nuevas oportunidades de colaboración en este Mm. enriquecimiento cultural. Ya, muchas gracias, señor Alfredo. Otra pregunta, señor Alfredo. ¿Cómo, en su opinión, cómo se puede utilizar la tecnología digital para promocionar globalmente la cultura y el turismo de México? Bueno, esta simbiosis que he estado hablando entre el sector privado y el sector Mm, público ajá. debe nacer de una intención de ver cómo sí, ¿no? Cómo Mm, sí desarrollamos estos canales de difusión en el tema tecnológico. Eh,
aquí jugaría esta fórmula empresarial, privado-público, una fórmula eficaz para llevar a cabo, pero aquí siento que tiene más peso el sector privado, porque al ser un proyecto tecnológico globalizado, porque estamos hablando de técnicas globalizadas, de técnicas de difusión digital, por obvias razones tiene más fuerza, ¿no? El desarrollo de estas campañas digitales. En Ya. resumen, la fórmula que yo creo que pudiese funcionar es que el gobierno, el sector público, asigna el contenido de la difusión y el sector empresarial se encarga como vehículo para difundirlo. Y no solo la de tecnología digital, ¿no? Dejando a un lado también la promoción visual y exterior, ¿no? Siento Ujú. que pudiese caminar así para darle fuerza al tema esto digital, que obviamente estamos caminando hacia una era en que todo será digital, pero en esta transición no perdamos en cuenta estos medios de comunicación con los que hemos venido trabajando durante tantos años, porque al final de cuentas, quienes son más ávidos a tener acceso a esos canales, vamos, tradicionales de difusión, pues son los empresarios y son los que toman decisiones. Entonces, siento yo que logrando este balance, podemos llegar a un buen resultado. Muchas gracias, señor Alfredo. La última pregunta, ¿cuáles son las similitudes entre la cultura mexicana y la Arabia Saudita y cómo se puede aprovechar esas similitudes para fortalecer las relaciones culturales entre ambos países? Mira, me sonrío porque es una pregunta muy desafiante. Eh, Mira, es importante entender en su esencia que no es poner que tenga una similitud per se, Ujú. simplemente es un intercambio cultural. Y Ajá. eso, vamos, le beneficia a todos. Ninguna cultura, eso es un contexto y es una premisa, vamos, una premisa universal, ninguna cultura se parece a otra a menos que sean hermanas. En el caso saudí, tuvieron que ver con toda la formación de la cultura española, o en su mayoría, porque en la invasión mora no entraron Asturias. Pero bueno, Ujú. digamos que en un 90% de España tuvo injerencia la cultura árabe en, ¿cómo se llama?, en la formación de la cultura española. Y esta cultura española llega a México. Y si quisiéramos encontrar Mm. un hilo, la cultura saudí también llegó por los españoles a México. Ah, sí. Aunque no es tan fuerte porque, bueno, los españoles crearon una mezcla, ¿no? De lo que ya tenían con lo que llegó, pero al final de cuentas, si quisiéramos encontrar un hilo, sería a través de ahí. Ahora, ¿cómo aprovechar esto? Pues nuevamente pues, con proyectos de cooperación, con una voluntad política. Y aquí quiero recalcar, voluntad política, porque estoy seguro que más que seguro que habemos muchos profesionales que ya nada más queremos ejecutar. Cuando existe esta voluntad política dentro de un contexto, de un orgullo cultural, pues van a caminar las cosas. Finalmente, agradecemos profundamente al señor Alfredo Gabriel Martínez por compartir su tiempo, conocimiento y su experiencia con nosotros. Y decíamos de verdad que México y Arabia Saudita pueden conectar caminos comunes hacia un futuro más sostenible. Una última pregunta, señor Alfredo. Sí. Últimas preguntas, por Perdóname. favor. Pues mira, más que pregunta, son deseos de ya arrancar los proyectos de cooperación, porque Ah, nosotros como ya. productores podemos tener muchas ideas, pero si no las podemos aterrizar en donde puedan ser aprovechadas, pues se van a quedar como una idea, ¿no? Como lo dijo un gran inventor, Tomás Alva Edison, que los grandes proyectos necesitan del 1% de inspiración y 99% de transpiración. Ah, Entonces, las ideas pueden haber muchas,
pero cuando se crea esta voluntad política de ejercer y que se han asignado recursos, ahora, como bien lo dices, tomando en cuenta números fríos, de la importancia que tienen los sectores turístico-cultural, que van a ir creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque al haber ya esta disminución de la, no digo importancia, pero también eventualmente son productos finitos, ¿no? Son Ujú. recursos finitos el tema del petróleo y pues ya que volteen a ver para este lado, para que empiecen a preparar un camino y no nos tomen por desapercibidos cuando lleguemos al 2050 y ahí empecemos. La idea es comenzar de una vez, comenzar ya en una agenda en pro de la difusión cultural y la difusión turística, que al final de cuentas, el vivir, el turismo hace que vivamos y hace que nos sintamos vivos. Ya, muchas gracias. Gracias por toda esa información valiosa, de verdad, señor Alfredo. Gracias, señor Abdul. Y bueno, le mando un abrazo a todos sus colegas y que sea de, bueno, que sea de utilidad esta información. Gracias, Gracias. señor Abdul. Ya.